El libro de Efesios es respuesta eficaz a las dudas más complejas. En este estudio lo descubriremos juntos con el pastor Leobaldo, elevando vidas. Bienvenidos a Biblia Fácil. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les saludo en este día especial en que estamos nuevamente en una lección más de Biblia Fácil. Biblia Fácil es una forma entretenida y fácil de entender las profundidades eternas de la palabra del Señor. Trabajamos a través del método inductivo, intentando, ¿cierto?, hacer una muy buena observación de la palabra, del contexto, del lugar, de los lugares, nombres importantes, y también vamos después a un proceso de interpretación en función de los idiomas originales y terminamos con la aplicación tan importante para ponerla en nuestra vida, la intención es que todos nosotros no solamente leamos la Biblia así a la rápida o hagamos un estudio dirigido por otros, sino que cada uno pueda ir descubriendo en su propia Biblia lo que el Señor tiene que decirnos. Y entonces viene la aplicación. Y teniendo esa enseñanza, no dejarla solamente en el cerebro para acumular conocimiento, sino que también sea una palabra que baje al corazón, ¿ya? Baje al corazón, que toque nuestro espíritu y termine transformando nuestras vidas. Así que bienvenidos todos los que están en este momento en el Zoom, los que nos van a ver a través de las redes sociales, a través de YouTube, y también una bienvenida especial a nuestros auditores en la radio. Dios bendiga a cada uno y les invito a compartir este tiempo de oración para comenzar nuestra lección número 8, donde vamos a ver Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 10. Así vamos avanzando. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por darnos este tiempo para estudiar tu palabra. Gracias por tener tu palabra en nuestras manos. Gracias por tener diferentes versiones para entender un poco mejor tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona que ha trabajado en la traducción de diferentes versiones de la palabra, Señor, por quienes la escribieron en el griego, en el hebreo, Señor. Y gracias, Padre Celestial, por la oportunidad tecnológica que tenemos también de compartir tu palabra con muchas personas a lo largo de Chile, del Perú y también del resto del mundo. Te damos gracias, Padre Celestial. Acompáñanos en nuestra aventura. No solamente acompáñanos, dirígenos, guíanos, inspíranos, háblanos a través de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por el apóstol San Pablo y por la iglesia de Éfeso, que son inspiración para esta tremenda enseñanza, la de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. La lección 8, el libro de Efesios, capítulo 2. Ya pasamos el capítulo 1 y como les he comentado en otras oportunidades, la Biblia originalmente no está separada por capítulos. Y aquí nos encontramos con una situación muy especial en ese sentido, porque el capítulo 2 es continuación directa del capítulo 1. No es un cambio de tema, es una continuación de un tema, porque parte el capítulo con un versículo que no lleva un verbo en el idioma original, lo que nos hace ir hacia atrás en el capítulo 1, donde encontramos lo que Dios hizo con Jesucristo. La oración de Pablo por los Efesios está en el capítulo 1, y también la exaltación de Cristo, que fue, ¿cierto?, resucitado y sentado en los lugares celestiales. Fue muerto, resucitado y sentado en los lugares celestiales. Y a partir de esa enseñanza, el apóstol Pablo empieza el capítulo 2 diciendo que a la iglesia, que somos nosotros, eh, nos ha pasado por el amor de Cristo lo mismo. Así como Cristo fue levantado a la muerte y exaltado, ahora nuestra opción, lo que nosotros vamos a vivir ahora, es también la muerte, desde muerte a vida y de vida a exaltación. Cada creyente que ha recibido a Cristo en su corazón nos muestra este pasaje. Si ustedes quieren anotar,
Pueden notar también el libro de Romanos, en el capítulo 3 al capítulo 5, está esta misma enseñanza para fortalecer lo que vamos a hablar hoy desde el capítulo 1, del capítulo 2, perdón, al versículo 1 hasta el 10. Si no es el más importante, es uno de los más importantes de todo el Nuevo Testamento, porque nos habla claramente sobre la doctrina de la salvación por gracia mediante la fe. ¿Ya? Por eso yo le he puesto de la muerte a la vida, la obra de la gracia de Dios. Entonces, por eso es tan importante, porque cuando no se entiende este concepto de la gracia y de la fe, se puede caer en muchos errores de interpretación. Entonces, eh, ahí es lo que vamos a revisar en este día. De la muerte a la vida. Vamos a ver del versículo 1 al versículo 3. Vamos a ver la condición del ser humano, ya que es una muerte espiritual, eh, como dice la palabra, vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por otro lado, hay un concepto que une la condición con la transformación, que donde dice esta palabra maravillosa que es estas dos palabras, o sea, pero Dios, que es rico en misericordia, es decir, nosotros estábamos muertos, pero Dios estábamos muertos, pero Dios, que es rico en misericordia, eso lo aclara en versículos 4 al versículo 7, y luego del versículo 8 al versículo 10 nos habla de la transformación, o sea, de muerte a vida, salvación por gracia mediante la fe para buenas obras. Entonces aquí Pablo aclara muy bien lo que es el ser, eh, la condición del ser humano original, lo que Dios hace es el pero Dios y también en qué nos convertimos. Nos convertimos entonces en personas transformadas. Entonces, desde ya entendamos una cosa, la condición de muerte espiritual es una condición de muerte. ¿Qué es lo que hace una persona muerta, una persona inerte, ¿cierto? Es una persona que no tiene ninguna posibilidad de conectar con el mundo exterior ni con el interior. Es decir, ¿cómo es posible que nosotros, el ser humano, teniendo vida biológica, esté muerto espiritualmente? Entonces hay una expresión acerca de esto. Vamos a ir adentrándonos en eso. Por eso hago la pregunta, ya el llamado de atención para que ustedes ya tengan esto en mente, cómo es que estamos vivos, pero a la vez estamos muertos. Entonces, esta carta, este es el segundo gran movimiento doctrinal de la carta, porque primero Pablo saludó a la iglesia en el capítulo 1, versículos 3 al 23. Él habla de las bendiciones del Padre, bendice al Padre, ora por sabiduría y revelación a la iglesia, habla de la exaltación de Cristo, pero ahora Pablo comienza a describir la condición del ser humano y por eso es importante, porque este es el punto que muchos no logran entender, no se les logra revelar que el ser humano sin Cristo está muerto y que no puede, ningún ser humano tiene capacidad propia de vivir o de hacer un cambio notable, profundo en su vida. Entonces, eh, esta verdad hay que repetirla mucho. Usted tiene que pedirle al Señor que traiga esa revelación a su vida, pero sin Cristo el ser humano está muerto. Por eso es que hay personas que intentan, cuando llegan a conocer al Señor y algunas enseñanzas de la iglesia, llegan a la casa y le dicen, bueno, no sé si es hijo, le dice al papá, si es papá, le dice al hijo, si es esposo, le dice a la esposa, si la esposa, le dice al esposo, le dice, mira, aprendí en la iglesia tal y cual es el comportamiento que debemos tener en la casa. Y el otro le dice, ¿y a mí qué me importa lo que diga tu iglesia o lo que diga la Biblia? ¿Por qué? Porque la otra persona tiene que nacer de nuevo para entender la palabra. Entonces, si no, es un libro más, con enseñanzas morales y éticas muy buenas por lo demás. Sin embargo, es un libro más para las personas.
Cuando cobra importancia la palabra del Señor y cobra vida es cuando la persona cambia su condición de muerto a vivo. Pero ese cambio no lo produce, no lo podemos producir nosotros. Ningún muerto puede resucitarse a sí mismo, ni siquiera Jesús lo hizo. Entendamos que el Padre resucitó a Jesucristo. Entonces, y en ese sentido, nosotros no podemos hacer absolutamente ningún cambio por nosotros mismos, por nuestra condición de muerte. O sea, ninguno, ni lo más mínimo, ningún progreso. Y aunque nos portemos bien, mire qué interesante, esto lo vamos a ver mucho más adelante, aunque nos portemos bien en todo eso, nos sirve para nuestra eternidad. ¿Ah? Entonces, mucho cuidado con eso. No, si este se ganó el cielo. Nadie se puede ganar el cielo. Todos estamos condenados por causa de nuestra condición, no de nuestra conducta. Oye, pero yo me porto bien. Sí, pero tu condición es otra. Es distinto portarse bien dentro de la cárcel que portarse bien digamos, en libertad, ¿cierto? Es muy diferente. El concepto de portarse bien es muy distinto y nosotros estamos en un concepto de esclavitud, encarcelados, y portarse bien ahí adentro no es lo mismo que portarse bien afuera. Entonces, lo mismo pasa en el mundo espiritual. Yo me puedo portar bien, pero no logro despertar a mi espíritu. ¿Quién despierta mi espíritu? Es mi fe en Cristo. Eso es lo que vamos a desarrollar. Entonces, tenemos que entender eh, que en este capítulo descubrimos que hay un pecado, una condición de pecado. El pecado afecta nuestra vida ética. La ética es el comportamiento social, ¿ya? El comportamiento social adecuado, digamos, eso es la ética. La moral tiene que ver con cosas individuales, mi propia moral en relación con mi propia vida, y la ética es con los demás. Entonces, y eso tiene que ver con mi moral con individual. Toda la condición ética, moral, individual, estructural, social, ya tiene que ver con mi muerte espiritual. Todo eso puede cambiar cuando yo juntamente soy resucitado con Cristo, no en el tiempo postrero, es ahora. ¿Ya? Entonces, todo lo relacionado con sufrimiento, con fracaso, con intentar hacer las cosas bien y no poder hacerlo, o no tener la satisfacción de hacerlo, todo eso tiene que ver con nuestra condición de pecado. Entonces, la condición humana no es un problema de conducta individual, sino que tiene condiciones también, tiene dimensiones más allá de nuestra conducta individual. No tiene que ver con, solo, vuelvo a reiterar, solo con conducta, tiene que ver con mi condición. La Biblia lo llama naturaleza, naturaleza pecaminosa, ¿ya? Nosotros estamos, nuestra naturaleza es estar muertos, ¿ya? Yo sé que casi todos me han escuchado como fábula, ¿no? Que del escorpión, o que le pidió al sapito que lo pasara de un lugar a otro, en un charco, en un río, y el sapito lo subió a su espalda con un poquito de temor, porque dijo, pero tú me vas a picar, ¿no? ¿Cómo te va a picar? Si te pico nos morimos. O sea, y yo, claro, te lastimo, nos vamos a morir los dos porque tú te ahogarías y yo también. Tienes razón, le dijo, súbete nomás. Y lo subió a su espalda, iban en medio del laguito y un pez intentó comerse el sapo, el sapito, y el sapito, digamos, se asustó, hizo una mala maniobra y el alacrán casi se cae, y para protegerse reaccionó y le clavó, digamos, al sapito el veneno. Y estaban los dos ahí tratando de sobrevivir, el sapito envenenado, apenas nadando, y el alacrán ahogándose porque no sabía nadar. Y entonces el sapito le dice, pero alacrán, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me envenenaste? Y el alacrán le dice, sapito, lo siento, es mi naturaleza.
Y eso, querido, eso es una tremenda realidad. Cuando tenemos que reaccionar a una experiencia de vida, en lo que nosotros hacemos normalmente, siempre vamos a actuar de acuerdo a nuestra naturaleza. Y si no has abierto el corazón, la persona no ha abierto su corazón a Jesucristo, no hay nueva naturaleza. Y entonces la naturaleza, la condición del ser humano normal, digamos normal, normalmente es estar condenado por los delitos y pecados, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, tengamos en cuenta esto. La naturaleza del alacrán o del escorpión no se puede cambiar solo porque sí, o porque él quiera, o porque en cualquier momento que necesite, él va a reaccionar conforme a su propia naturaleza. Eso no cambia, eso no va a cambiar. Entonces, nosotros no podemos cambiar, no podemos ganarnos el cielo, no podemos actuar bien y agradar a Dios con nuestro actuar bien mientras mantenemos la naturaleza pecaminosa, porque Dios no puede ver el pecado y a eso se le llama muerte espiritual. ¿Ya? El ser humano está muerto espiritualmente porque no puede relacionarse con Dios. Dios puede actuar con misericordia, responder a una oración, apoyar, qué sé yo, bendecir de alguna manera, pero Dios no puede relacionarse con esa persona. Ahí está la clave. ¿Ya? Entonces, en la relación. Entendamos ese punto. Entonces, por eso la condición del ser humano es importante para que la entendamos para poder asumir y también entender lo que es la obra de Dios para con nosotros. Esto se llama depravación total. El ser humano está completamente depravado. Es como usted abre, lo voy a decir de otra manera, usted abre el refrigerador y tiene ahí una comida de muchos días. Y de repente dice, bueno, capaz que calentándola pueda funcionar, me la como igual, y después se enferma. ¿Ya? Entonces, estaba completamente descompuesta esa comida. Entonces, en el caso nuestro es exactamente lo mismo. Esa comida está destinada a ser eliminada, a ser botada. ¿Ya? Y nosotros estamos destinados, sin Cristo, digamos, estamos destinados a ser constantemente lejos de Dios. Esto se llama el infierno eterno. Entonces, eso es una realidad, está tal cual está escrito en la palabra. Entonces, entendamos esa realidad. Ninguna persona, aún los que más queremos, le dicen, pucha, ojalá no le pase esto a mi abuelita, a mi abuelito, a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, aún los que más queremos. Si no le abre su corazón a Jesús, su condición siempre va a ser con ese vacío por causa de que el espíritu no tiene vida si no es con Cristo. No es con la iglesia, no es con la célula, no es con estudiar, eh, nada, de ninguna forma. O haciendo obras buenas, tampoco. El, el estado depravado del hombre, la depravación total, es total, no hay ninguna solución. La única solución es que el Señor toma ese corazón depravado, lo cambia por otro corazón. Y entonces comenzamos a tener vida en Cristo. En Cristo. ¿Ya? Eso es lo que se produce la transformación. ¿Ya? Entonces ahí está como explicado y vamos al detalle. Que versículos 1 al 3, si Él os dio vida a vosotros, cuando dice a vosotros se está refiriendo Pablo a los gentiles, a los que no son judíos. Él, ¿quién es Él? Cristo. ¿Se dan cuenta cómo parte con ese I sin el verbo? Entonces, ¿por qué? Porque está hablando de que Cristo fue muerto, resucitado y sentado en los lugares celestiales. Cristo pasó con eso. Y ese Cristo que está sentado en los lugares celestiales, según capítulo 1, ese Cristo que está sentado en lugares celestiales les da vida a los gentiles que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Aquí estamos hablando de tiempo, así que los que marcan pueden poner un relojito ahí. Antes, antes andabas de acuerdo a los delitos y pecados, ¿ya? Eso era antes. Pero, anduviste en otro tiempo. Pero dice otra cosa, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces dice, tú anduviste en delitos y pecados,
¿ya? Delitos y pecados, usa dos palabras que no son sinónimos, ¿ya? Pero bueno, anduviste en delitos y pecados, ¿ya? En otro tiempo, antes, y en ese andar con delitos y pecados, seguías la corriente de este mundo, que es lo que dice Romanos 12, no os conforméis a este mundo, o sea, no vayas según la corriente de este mundo. Entonces, esto es lo muy importante. Aquellos que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador tienen una nueva naturaleza y andan fuera, distinto, contra la corriente. Son los salmones de este río, andan en contra de la corriente. Conforme antes ustedes andaban siguiendo la corriente, o sea, para todos para dónde va la corriente, ¿ya? ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, ¿ya? Príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás. O sea, ustedes andaban en tus propios delitos y pecados, a su personal, siguiendo la corriente de este mundo, un pecado, digamos, comunitario, social, conforme a quién, quién es el que gobierna sus pecados, el personal comunitario, el príncipe de la potestad del aire. O sea, todo lo que hace, todo lo que se hace fuera de Cristo está gobernado por Satanás. No hay términos medios, ¿ya? Y dice que ese mismo espíritu, el de la potestad del aire, el de Satanás, es el que está gobernando ahora, o ahora opera en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Son los que no han abierto su corazón a Cristo. Ellos son los hijos de desobediencia. Y aunque sean personas muy buenas por fuera, le veamos nosotros, por dentro están descompuestos. En lo espiritual están muertos. Entre los cuales, dice, con los hijos de desobediencia, ustedes también nosotros, dice ahora, ustedes andaban muertos en su otro delito, en sus delitos y pecados, conforme a la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad de las tinieblas, y nosotros, dice, también los judíos, vivíamos nosotros igual en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Otra vez, delitos y pecados es sinónimo de deseos de nuestra carne. Y éramos por naturaleza, ustedes y nosotros, a gentiles y judíos, éramos por naturaleza hijos de ira. Este es un concepto normal que se usa principalmente en el Antiguo Testamento, el concepto hebreo de aquellos que desobedecen a la dirección de Dios, se adjudican, digamos, este premio, ¿cierto?, de la ira de Dios. Dice lo mismo que los demás. Es decir, todos están bajo la ira de Dios, o sea, expuestos a la ira, no la ira manifestada. La ira de Dios se ha de manifestar cuando ya no haya nada que hacer. O sea, cuando nosotros muramos, ahí se manifiesta la ira de Dios respecto a cómo ha sido nuestro comportamiento. Cuando el mundo se termine, según el Apocalipsis, ahí se van a manifestar las copas de la ira de Dios. ¿Me entiendes? Entonces tenemos hoy día la oportunidad de salvarnos de esa copa de la ira. No es que Dios sea tan malo, no, Él nos da la oportunidad. Nosotros nos adjudicamos gratuitamente la postulación a tener la ira de Dios de momento que Adán y Eva cometieron el pecado. De ahí en adelante toda la naturaleza humana, toda la raza humana está inmerso en delitos y pecados. No puede escaparse de eso, salvo por la obra de Cristo. Entonces todos estamos en este momento viviendo las consecuencias de la oscuridad del mundo, en lo personal, salvo que Cristo haya traído luz a nuestras vidas y transforme nuestro pensamiento y nos lleve a una vida en contra de la corriente. Por eso nosotros no nos parecemos en nada a cómo el mundo quiere llevar la vida, porque hay naturaleza de hijos y de nuevo, acuérdense, a los suyos vino, dijo Juan, y los suyos no le recibieron. Esos son los hijos de desobediencia, los hijos de ira, más a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son? Lo que dice Pablo acá, ustedes, ¿ya? A quienes Cristo les dio vida, y a nosotros, los judíos, dice Pablo, también, porque nosotros antes vivíamos conforme a los deseos de nuestra carne, y ustedes antes vivían conforme a sus delitos y pecados, y ambos éramos hijos de ira, lo mismo que todo el resto del mundo. Entonces,
Ese es la condición de muerte de la humanidad. Estas dos palabras, muertos en nuestros delitos y pecados, estas dos palabras nos habla de clara muerte, es decir, es muerte espiritual, es real, es total. ¿Ya? Jesucristo murió completamente en la cruz, en capítulo 1, versículo 20, ese mismo tipo de muerte, la muerte total, o sea, no hay ninguna opción, no es medio muerto, no es agonizante, no es enfermo, no es débil, no es un error, o sea, una equivocación suavecita, no. El pecado, el error de no hacer la voluntad de Dios produce muerte y esa muerte es total. Cuando el Señor le dijo a Adán y Eva, no cometas pecado, o sea, no comas de ese fruto, porque si comes de cierto morirás, morirás. Y es esa muerte espiritual a la que Dios se refería, y es a la que se refiere cuando Adán y Eva son expulsados del huerto. Ahí ellos mueren. Cuando ellos cometen el pecado, ellos mueren, no físicamente, pero sí la muerte espiritual después trae corrupción al cuerpo y por eso y al alma, y por eso empiezan las peleas, las discusiones, y también comienza la corrupción de nuestro cuerpo, que nos guste o no, vamos cada vez deteriorándonos en los años, llegando a vivir 70 a 80 años aproximadamente, por causa de la depravación total. Nace de la desobediencia, la muerte espiritual va conllevando a una muerte también inevitable, la muerte física. La otra palabra que se usa para pecado, ¿ya? Es delito, ¿ya? Y pecado. Delito es un paso en falso, ¿ya? Esa palabra, delito, un paso en falso. Es decir, ni siquiera que lo haces con intención, como que, con alevosía. Pero es que yo hice la cosa, yo quería hacerlo mejor. Ya, el alacrán, ¿cierto? Quería hacerlo mejor, de salvarse la vida y terminó matando al sapo también. Entonces, yo quería hacerlo mejor, pero di un paso en falso, delitos. Y pecado es cerrar al blanco. Pero si yo estaba con la mejor intención de llegar al centro de la voluntad de Dios, pero erraste. Entonces, erraste. Estos dos términos enfatizan con Pablo la gravedad de la amplitud, de la gravedad de la condición humana. Y por eso que yo estoy deteniéndome para darle énfasis a esto, ¿ya? No son sinónimos, para el delito y el pecado. No es redundancia. Se acumula como mucho que Pablo cuando trata de expresar la gracia de Dios, usa diferentes términos superlativos para darle fuerza, algo que no se puede explicar que en nuestro idioma español. Fue difícil de explicarlo para Pablo en el griego, entonces, y es difícil para nosotros explicar también con la condición del pecador cuando hablamos de muerte, si estamos vivos físicamente, tenemos emociones, pero el espíritu adentro está muerto. ¿Ya? No puede hacer nada absolutamente. Con el pecado es lo mismo, o sea, delitos y pecados no son sinónimos. Pablo está tratando de decir lo terrible que es la condición humana. ¿Ya? Lo terrible que es la condición humana. Por eso Pablo busca más palabras para tratar de hacer entender a los efesios, a los de Éfeso, que su condición antes de conocer a Cristo era completamente lamentable. Y aquí revisamos cuáles son las tres esferas de la muerte espiritual para poder entender y llevar a un nivel de aplicación también. El pecado no es un problema individual de conducta, entendamos esto. El pecado se tiene que mirar en dimensiones. Lo que nosotros entendemos estas dimensiones, tenemos el mundo, el diablo y la carne. ¿Ya? El mundo, ¿ya? Cuando Pablo dice, ustedes hagan según la corriente de este mundo. Esto nos habla de una esfera estructural, cómo está formado el mundo. Ya, la cosmovisión
de la mayor parte de la gente, ya hace que todos sigan la misma corriente. Oye, todos quieren vestirse iguales, todos quieren hablar iguales, las ideologías comienzan a tomar fuerza en casi todo el mundo, aunque estén en contra de la palabra. Es un sistema de valores y estructuras sociales que se oponen a Dios. Entonces, no todo lo que el mundo dice, ni siquiera las leyes que el mundo va aprobando, tienen que ver, o sea, están necesariamente a la luz de la palabra. Sigue la corriente de este mundo, el pecado colectivo, el pecado que abarca que todos vamos por el mismo camino, pero si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Ese sigue la corriente de este mundo. Ustedes lo hacían antes. Recordemos que en Éfeso había mucha vida del mundo, había economía, había religión, había prostitución y comercio ilegal, etcétera. Había de todo en Éfeso. Entonces, los que están convertidos de Éfeso, ahora ustedes andaban así, andaban según la corriente de este mundo y según el príncipe de la potestad del aire. Esa es la esfera espiritual. Nunca, nunca nosotros podemos estar en término medio. O estamos comprometidos con Cristo o estamos comprometidos inconscientemente con el príncipe de la potestad de este mundo, de este mundo, de potestad del aire. Usa Pablo una palabra diferente a aire y no los cielos, ¿ya? Porque para dar a entender que el rey de los cielos es el Señor por sobre el diablo. Sin embargo, Pablo tiene cierta jurisdicción, cierto espacio donde el diablo tiene cierta jurisdicción donde se puede mover entre la humanidad, porque es lo que se ganó por derecho cuando el ser humano le dio ese acceso. Entonces, ese acceso todavía el diablo lo tiene. Por eso que la gente dice, hay tanta maldad en el mundo, ¿por qué la gente cada vez está más mala? Porque el diablo sigue gobernando. ¿Dónde se produce el cambio? Bueno, lea el libro Vida Plena por la sangre a precio de sangre. Ahí entendemos que Jesús pagó un precio muy alto para poder sembrar en nosotros el Edén. Esto es la nueva naturaleza. Entonces Satanás gobierna sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. Y la carne, ¿ya? Según Pablo, los deseos de nuestra carne, como ya reiteré varias veces, delitos, pecados, los deseos de la carne es ser impulsado por, por el alma, es decir, por las emociones. Hoy día es cómo te sientes, es lo que eres. Así la gente enseña en todo sentido, en todo sentido. Hoy día no se puede marcar disciplina, no se puede marcar conducta, porque no, si la persona como se siente es como es. Y han surgido un montón, en vez de buscar traer mayor solución con un pensamiento como este, hoy día no hayan que hacer ni los psicólogos, ni los sacerdotes, ni los pastores. ¿Por qué? Porque hay mucha más gente enferma de la mente, ¿ya? Y se habla incluso de resolver, de invertir dinero del Estado para la salud mental de la población. Mientras por un lado te enferman, por el otro te intentan poner una aspirina. ¿Y eso por qué? Porque las mismas personas no las personas que hacen las leyes o que nos gobiernan, si no tienen a Cristo en su corazón, están gobernados de todas maneras por el príncipe de este mundo. Puede que intenten hacer cosas buenas, socialmente eso es aceptable, pero eso no les da salvación a ningún individuo. Tengamos muy claro eso, ¿ya? Ira es por naturaleza hijos de ira. Como dije, esto es un concepto de, hebreo, ¿ya? Como los demás, es decir, toda la gente son hijos de ira. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y están destituidos, 3:23, destituidos de la gloria de Dios o de la presencia de Dios. O sea, todos, no dice algunos, no todos pecaron mucho, que pecaron poco, pecaron un pecado grande, pecaron un pecado chico, todos y están fuera de la presencia de Dios. Entonces, esta condición no
se adquiere por mala conducta acumulada. No es que no, si yo me he portado bien, no. Es la forma parte de la constitución misma del ser humano, caído. Es decir, la condición ya es pecaminosa. Y eso nos convierte en hijos de ira. Este es el punto más terrible, ¿ya? Es la oscuridad más grande a la que el ser humano puede llegar, saber que está por estar en la lista, ¿cierto?, de la condenación. Pero ahí viene la palabra de la esperanza, versículos 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces aquí se usa muchas veces, si ustedes se dan cuenta, Dios, pero Dios, o sea, nosotros, cero posibilidad. Pero es que yo me esfuerzo, cero posibilidad. Es que yo soy bueno, cero posibilidad. Es que yo ahora voy a la iglesia, cero posibilidad. ¿De dónde viene la posibilidad? De Dios. Eres rico en misericordia. La palabra misericordia es una palabra compuesta de miseria y cardía. Miseria, cardía es corazón. Entonces, cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de un Dios que vio nuestra miseria y le dolió el corazón. Eso está diciendo. Cada vez que tú escuches palabras miseria, misericordia, relaciónalo así. El corazón de Dios. Entonces, la palabra misericordia, Dios se duele por la miseria del ser humano. No es que hoy están todos muertos, se murieron los seres humanos, se alejaron de mí. No, a Él le duele el corazón, le duele el corazón. Esa es la palabra misericordia, dolor del corazón por la miseria del ser humano. Y como su gran amor es grande, su amor es grande, Él nos amó y aún nosotros estando muertos por causa del dolor de su corazón, nos dio vida. Y nos dio vida no solos, nos dio vida juntamente con Cristo. Mira, nos dio vida. Acuérdense que Dios en el principio, después de crear todo en la tierra, creó del barro al hombre y a la mujer, ¿ya? Y sopló en ellos aliento de vida. Y fue el hombre y la mujer seres vivientes. Pero ahora, en el mundo espiritual, el hombre está muerto otra vez, ya está físicamente vivo, pero está muerto espiritualmente. Y al Señor le dolió el corazón, le dolió su corazón por su gran amor. Y entonces decide a través de Cristo, de la muerte de Cristo, darnos vida, es decir, una nueva creación. Fuimos creados en el Edén, allá la humanidad, y fuimos creados, estamos siendo creados individualmente en el tiempo presente. Si cuando le abrimos el corazón a Cristo, nosotros no entramos a una iglesia, a una denominación, a un grupo de amigos, cuando le abriste el corazón a Cristo, Él te dio vida nueva. Así como naciste físicamente, hay un nacimiento espiritual. Ese nacimiento espiritual es vida nueva, nada más distante de lo que fuiste antes. Entonces, de lo que fuimos antes. Y Él nos dio vida, ¿dónde? Juntamente con Cristo. Nos dio vida y juntamente con Él nos resucitó, pero también juntamente con Él nos sentó en los lugares celestiales. Mire qué maravilloso. De muertos a vivos y de vivos a sentados en el mismo nivel que Jesucristo en este momento. Cuando hoy día hay mucha gente que está muerto espiritualmente y no tiene ninguna opción, solo Cristo, aquellos que le hemos abierto el corazón a Cristo, estamos acá compartiendo el mismo territorio llamado tierra, pero también hay muchas personas que estamos sentados en el mundo espiritual al lado de Jesús. ¿Y por qué el Señor hace esta diferencia?
por la decisión individual. Y esto lo vamos a ver con el caso de la fe. ¿Para qué? ¿Para qué nos dio vida juntamente con Cristo? ¿Para qué nos hace sentar en lugares celestiales? Para mostrar. ¿Cuándo? Ahora, pero también en la eternidad, los siglos venidos, es decir, desde ahora, dice Pablo, y para siempre, hasta que el Señor venga, es la iglesia la que muestra su bondad, la bondad de Dios para con nosotros. Es decir, nosotros somos evidencia de que Dios es bueno. Nosotros somos evidencia de que Dios tiene un plan para la humanidad. Somos la evidencia, por eso somos luz, por eso somos sal, somos la evidencia. Pero si no entendemos que hemos nacido de nuevo, ¿cómo vamos a hacer evidencia? Y si insistimos en comportarnos como nos comportábamos cuando estábamos en el mundo, muertos, ¿cómo vamos a hacer evidencia? Entonces ahí está el detalle que corresponde ahora a nuestra propia responsabilidad. Entonces, ya lo dije esto, los tres verbos, nos dio vida juntamente con, nos resucitó juntamente con y nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Bendito sea el Señor, que desde nuestra condición de estar podridos en el refrigerador, como una comida lista para el tiesto de la basura, el Señor nos saca de esa condición y cambia nuestro corazón, nos da vida, nos resucita, nos pone con Cristo, nos resucita con Él y nos da la autoridad de hijos. Eso es lo que aparece en el libro Vida Plena, Secretos de un Invicto. Léalo, léalo, vea la condición del hijo pródigo y cómo Dios lo vuelve a levantar. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Para qué el Señor nos levanta? Para mostrar su gracia para siempre, por la eternidad. Para mostrar, dice Pablo, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La salvación, queridos, no se agota en el presente. Es un testimonio perpetuo de la gracia de Dios a través de toda la eternidad. Toda la eternidad vamos a tener para poder aprender. Yo creo que me imagino que cuando estemos ahí, el Señor va a ir desglosando palabra por palabra de lo que Pablo trató de explicarnos y lo que yo estoy tratando de explicar ahora, y el Señor va a decir, mira, esto fue así, el ABC de la salvación, y nosotros vamos a estar eternamente adorando y alabando a Dios por la forma y el resultado que tuvo el Señor con nosotros con esa misericordia. Entonces, ¿por qué querría Dios mostrar su gracia por toda la eternidad? Porque Él es un Dios de amor, porque Él es amor. Él creó el huerto del Edén, no creó la perversidad donde el diablo metió al ser humano o donde el diablo se metió voluntariamente por causa del diablo. Él creó lo mejor para nosotros, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor en Jeremías, pensamientos de bien y no de mal, para que tengan el fin que anhelan. Todos anhelamos el gozo, la paz, la alegría, llevarnos bien. Y el Señor dice, pero si eso es fácil, es fácil, naciendo otra vez. Ese deseo que tenemos interior de la felicidad plena es el vacío del corazón por causa de la muerte espiritual. Pero cuando Cristo entra, ese vacío se llena. Y entonces tenemos que aprender ahora a caminar en contra de la corriente. Eso es lo que a algunos les cuesta. Quieren haber nacido y seguir la corriente. No, tenemos que ir en contra de la corriente. Y entonces empezamos a disfrutar la vida plena. Ahora, ir en contra de la corriente, no ir peleando con medio mundo. No se trata de eso, es no hacer lo que a todos se les ocurre hacer, sino que hacer lo que la Biblia nos dice que hagamos. Es mucho más fácil, querido, es mucho más fácil vivir en la gracia de Dios y haciendo obediente a Dios que andar en pecado, porque el que anda en pecado anda escondido, es decir, es mejor hacer lo que el Señor nos manda hacer. Es más fácil que vivir en Cristo que vivir sin Cristo. El resultado es mejor en Cristo que sin Cristo. ¿Ya? Entonces, veamos la siguiente parte, versículos 8 y 9, porque por gracia, esta es la clave, dije yo la semana pasada, apréndanselo de memoria. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
no por obras para que nadie se gloríe. Este es el mensaje central de la Biblia. Es uno de los más citados de la Biblia también, con respecto a la doctrina de la salvación. ¿Ah? Entonces, aquí vemos el verbo, sois salvos. ¿Ah? Soy salvo, por gracia sois salvos, por gracia sois salvos. Esto es un, fíjese, es un, de parte del ser humano y conforme al idioma original, ¿ya? Es un perfecto pasivo, es decir, el que se siente beneficiado con esto no ha hecho nada. Ustedes son salvos, ¿por qué? Por gracia. Es que no es que yo me esforcé, no es que yo oré, no es que yo busqué, no, es por gracia. No es del que corre, ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia, de quien Dios se le duele el corazón. Entonces, Él por esa gracia nos hace salvo. No es por tu esfuerzo, no es por mi esfuerzo. Ninguna jactancia ya debe haber en nosotros, porque todo proviene de Él. Por gracia es salvo por medio de la fe. Entonces aquí se suma la gracia y la fe. Y aquí viene la acción del ser humano. Hasta ahí vemos que Dios nos produce salvación, pero cómo yo accedo a la salvación es a través de la fe. Y luego dice, no por obras, es decir, por favor no intentes hacer cosas buenas, no por obras. Pon tu fe en Jesús. No depende de ti, no puedes salvarte, estás muerto espiritualmente. Pero tenemos una oportunidad fácil, es abrir el corazón a Jesús, decidir obedecerle. Es fácil creer en Él, poner nuestra fe no en nuestras obras, no en nuestros esfuerzos, no en nuestro caminar, no en las reglas de cierto tipo de religión. No, es por gracia. Pero si Él me da la oportunidad, yo acepto por fe. ¿Ya? Y ahora sí, la fe no es de ustedes, es un regalo de Dios, la salvación y la fe, no por obras, insiste Pablo, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Entonces, la acción se completa, queridos, en Cristo, en Dios, no en nosotros. Nosotros ponemos nuestra fe en el lugar correcto, que es en Cristo. Y eso genera la salvación. Entonces, por favor, aprendas este versículo, trate de explicarlo, vuelva a ver esta explicación, porque muchos se confunden con esto y algunos aún estando salvos, habiendo recibido a Cristo, siguen esforzándose por hacer las cosas buenas, por buena obra, creyendo que así van a generar algún tipo de salvación si ya estamos salvos. Pero lo que puede producir es que somos salvos ¿para qué? Para buenas obras. La seguridad del ser humano entonces no está en sus propias obras, sino en lo que el Señor hace, pero a la vez somos invitados a disfrutar de su presencia. Esto no de ustedes, ese es don de Dios, no es un logro humano, no por obras para que nadie se crea, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Esto no es mérito humano, no hay jactancia posible. Anoten ustedes Romanos capítulo 3, como dije, capítulo 3 y 4, y Gálatas capítulo 2 y 3 para confirmar esta enseñanza. Anótenla en su cuadernito ahí y después la revisan como una lectura adicional. Y llegamos al versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y termino con esto que es hermoso. Dice, somos hechura suya. Eso es manufactura, es hecho a mano, es hecho a mano. Es muy distinto, es muy distinto. Hoy día se valora más lo artesanal, ¿cierto? Tiene un precio mucho más alto cuando se hace algo a mano o cuando se hace por máquinas industriales. La salvación, tu vida, tú personalmente, no fuiste hecho en serie, no fuimos hechos en serie. Cada uno tiene su propio detalle. Antes que te formase, antes que te manufacturase en el vientre, te conocí, le dice el Señor a Jeremías. Somos hechura suya, somos hechura suya, o sea, manufactura. Pero también la palabra hechura
viene de la palabra poema. Poema. Somos el arte de Dios. Dios se dedicó personalmente a darnos las características especiales que cada uno de nosotros tiene. Es hechura suya, pero no se está refiriendo en este caso exclusivamente a la creación original, cuando somos hechos del barro, sino que ahora el arte de Dios es hacer un poema, es hacer una, sigamos con la ilustración del refrigerador, es hacer una comida deliciosa de aquello que estaba destinado al tiesto de la basura. Es decir, él escribe un poema de letras desordenadas. Él hace una melodía de notas discordantes. Él logra lo imposible, resucitar al que está muerto. Entonces Él nos hace otra vez. Somos otra criatura, pero ahora estamos creados en Cristo. No somos igual que antes, no somos los de antes, somos creados en Cristo. Pero esta creación es para que marque la diferencia, para buenas obras. No, las buenas obras entonces son consecuencia y no causa de la salvación. No es que nosotros hacemos buenas obras para ser salvos, con eso eliminaríamos a Cristo, la muerte de Cristo sería inútil. Nosotros somos salvos por la obra de Cristo y al ser salvados nos van haciendo en forma normal el hacer buenas obras, pero no lo hacemos con temor para salvarnos, lo hacemos por gratitud, porque Él amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Y Él a cada uno de nosotros nos tiene destinado obras buenas que vamos a hacer como hijos de Dios, como parte de esta familia comunitaria de fe que también se llama iglesia. Él lo tiene preparado de antes para que anduviésemos en ellas. ¿Ya? Muy bien, y ahí estamos cerrando la enseñanza del día de hoy. Espero, ¿cierto?, que los que no se han conectado con nosotros en el WhatsApp puedan unirse también a WhatsApp, invite a otros a unirse. Cada semana, el día sábado a las 8:30, lo hacemos por Zoom, y luego, ¿cierto?, usted puede tener el material en su casa a través del YouTube, pero también a través de la radio, de esta radio que usted está escuchando, y posteriormente puede seguir también contactándose con nosotros. Es de esperar, ¿cierto?, que esta enseñanza, que es tan profunda, que es tan central para la vida nuestra, tenga cabida no solamente en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón, transforme nuestro espíritu, y terminemos esto con gozo, sabiendo que el Señor nos ha otorgado plena salvación, habiendo estado nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día, gracias por tu bendición, gracias por esta palabra tan poderosa aquí en el Efesios capítulo 2. Abre nuestro entendimiento espiritual, más que, Señor, el intelectual, Señor, pero que baje a nuestro corazón y que nuestro espíritu sea transformado con esta profunda enseñanza. Señor, hazlo fácil para nosotros, porque tú todo lo haces hermoso en su tiempo. Bendito Señor, te alabamos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana. Lo que escuchaste hoy no es teoría, es tu identidad. Eres elegido, eres adoptado, eres sellado, eres invicto. Si quieres profundizar todo esto, el libro Vida Plena, Secretos de un Invicto, ya te está esperando. Esto fue Biblia Fácil. Nos vemos en el próximo estudio.